Si tenés un restaurante, panadería, delivery u otro negocio del rubro gastronómico, seguramente pienses que es casi imposible profesionalizarlo. Que hay muchas cosas que pasan en tu rubro que no pasan en los demás y por eso te quedás siendo un autoempleado de tu propio negocio. Y no te voy a mentir, el rubro gastronómico es uno de los más complejos que conozco. Aunque por otro lado, ¿cómo se pueden explicar que haya tantas franquicias gastronómicas que lograron escalar? Starbucks, por ejemplo, tiene más de 30.000 cafeterías en 83 países y McDonald's más de 38.000 restaurantes en más de 100 países. Está bien, Dani, pero esos son casos norteamericanos, tal vez me dirás vos. Bueno, vayamos a ejemplos un poquito más puntuales y más locales. Veamos casos de Argentina, Heladería Grido, 230 franquicias, el Club de la Milanesa, 70 locales, Sushi Club, más de 30 franquicias, Cervecería Antares, 50 franquicias, y así te puedo nombrar 100, 200 o 300 más. Y tampoco te estoy comentando los casos más fáciles, en general varios de ellos son restaurantes. Ojo, y acá no te estoy diciendo que vos tenés que ir para el lado de las franquicias. Solo te digo que en una franquicia, sí o sí, el dueño se tuvo que haber salido del centro de la operación, si no, ¿cómo haces para expandirte tanto? Es decir, que hay mucha gente que lo pudo lograr y que las mejores prácticas que se aplican para las franquicias también lo podés aplicar para tu comercio gastronómico, aunque no quieras franquiciar. Ahora, más bajado a tierra y viendo lo que pasa en el rubro gastronómico, veo los siguientes problemas. El primero es la rotación de personal, gente que contrato súper poco comprometida o de repente desaparece un día para el otro, o hay muchos juicios laborales, incluso para gente que trabajó muy poco tiempo. Después también hay una gran dificultad a supervisar el stock, porque como hay desperdicios y no es que tengo un celular, dos celulares y tres celulares, sino que tengo kilos de carne o lo que sea, ¿cómo superviso que no me están robando? ¿Cómo superviso que no haya exceso de desperdicio? Y bueno, seguramente tu respuesta es, bueno, tengo que estar ahí, tengo que estar mirando. Pero bueno, entonces sos un autoempleado. ¿Y cómo se podría hacer esto sin estar mirando cada detalle? Otro problema que veo en gastronomía es la reducción de márgenes de ganancia por inflación. En todos los países del mundo hoy hay inflación del 7, 8, 10% anual, y bueno, ni hablar en Argentina que hay un 100% anual, y es muy difícil trasladarle esos costos a los clientes, entonces se empieza a reducir mucho el margen de ganancia y encima los establecimientos gastronómicos suelen tener bastantes costos fijos, que estos incluso además suben, entonces se reducen los márgenes de ganancia, aumentan los costos fijos. ¿Cómo se puede hacer para mejorar esto? Otro tema que veo en los gastronómicos es los días picos, es decir, viernes a la noche, sábado a la noche, depende del establecimiento que tengas, están llenos, no tienen ningún problema, pero días de semana al mediodía o a la tarde están vacíos. Bueno, es muy difícil saber cómo hacer para poder llenar esos lugares porque yo a la gente o el alquiler lo tengo que pagar igual. Y bueno, ¿y se puede mejorar todo esto? Mi respuesta es que definitivamente sí. Obviamente no lo vas a solucionar al 100%, pero lo podés mejorar muchísimo y he visto cómo muchos dueños de negocio gastronómico lo pudieron hacer. Y la clave para esto son los procesos. Por ejemplo, para la rotación de personal se pueden hacer procesos de selección de personal. En vez de entrevistar dos o tres personas así nomás porque estoy apurado, armo un buen proceso de selección, selecciono a 20 personas, las entrevisto de manera metódica, con ciertas características, voy aprendiendo a partir de ello. Obviamente también puedo contar con la ayuda de alguien de recursos humanos para hacerlo. Después los mando a hacer un psicotécnico, entonces así mejoro mucho el proceso de reclutamiento. No quiere decir que se elimine todos los problemas, pero seguro que podés conseguir a los mejorcitos del rubro gastronómico. Después también puedes hacer un proceso de inducción a la gente. En general, lo que hacen las franquicias es mucha capacitación al principio y en los primeros 3 meses, que es el periodo de prueba de esas personas, establecer si esa persona está aprendiendo lo suficiente o se está adaptando a la empresa como vos buscas. Y en caso de que sí, genial, que siga, maravilloso. Y si no, mejor que no esté más en ese periodo de prueba, porque en ese periodo de prueba es donde vas a poder tener los menores problemas legales posibles. Después, si ya pasó un año y la persona sigue estando y es conflictiva o la verdad que comete un montón de errores, ya ahí el costo de no tenerlo va a ser mucho más elevado.
Y con los temas de inflación vos dirías, bueno, los precios suben, son lo que son, ¿no? Bueno, pero también puedes hacer una buena planificación de compras, ver cuándo te conviene comprar, qué cantidad te conviene comprar y que no sea eso solo por sensación, sino por método. Entonces ahí empezás a optimizar costos o cuando te das cuenta que tenés un poco de capital, podés hacer una gran compra. También podés hacer un proceso de mejora continua de costos fijos, que eso es una cosa que implementamos en mis empresas y es genial. Y te digo algo tan sencillo como llamar a tu compañía de celular o de tu compañía proveedora de internet y decirle, mira, me quiero dar de baja o quiero que me hagas una promoción y en general lo hacen y no sabes cuánto te puedes ahorrar con eso. Cuando te das cuenta que eso es tan fácil de hacer, obviamente hay un montón de cosas que puedes hacer. Yo casi que te puedo garantizar que entre un 5 y un 10% de tus costos fijos los podés reducir con procesos. Y esto lo tenés que hacer no solo una vez, sino establecer un proceso que, por ejemplo, se repita cada 3 meses. Y lo bueno de ese ahorro, imagínate que sea un 10%, que es ganancia pura. Es decir, tal vez si antes tenías un 10% de margen del negocio, ahora tenés un 20%. Lo duplicaste, es un montón. Encima te reduce mucho el riesgo del negocio. Y para temas, por ejemplo, de baja ocupación en horarios no pico, se pueden armar procesos de marketing. Una cosa que yo suelo recomendar a gente gastronómica es que tenga la base de datos de sus clientes. Vos tenés un restaurante y no tenés la base de mails o de WhatsApp de tus clientes. Y eso es muy fácil de pedir. Se puede establecer un sistema de que para conectarte a Wi-Fi tenés que dejarme tu mail o simplemente pedirme tu mail para mandarte promociones especiales en horarios no pico, no sé, cuando tenés exceso de stock de algo. Entonces empezás a armar una base de datos, empezás de a poco a elevar esa demanda en momentos no pico y no te digo que vas a llenar un martes al mediodía tu local, pero bueno, seguramente puedes tener un poco más de ocupación. Pero para poder hacer todo esto hay que armar procesos y hay que ser metódico. Por ejemplo, podrías dar un plan de incentivos a los mozos de tu local gastronómico, diciendo el que más emails o WhatsApp recopila, que obviamente vos tenés que redactar el proceso de cómo hacerlo, tienen un premio. La verdad que se puede involucrar un montón y se puede lograr grandes resultados con estas cosas. Fíjate entonces cuántas cosas se pueden hacer por mejorar tu negocio. Sin embargo, específicamente en el rubro gastronómico, lo que veo es como son horarios tan extendidos y el dueño tiene que estar 12 horas, 13, 14 horas metido ahí en la operación, en general después está quemado de la cabeza y no tiene tiempo o ganas para pensar en este tipo de cosas. Pero bueno, justamente para eso diseñé este programa de emprendedor a empresario, que en las primeras partes el objetivo es liberar tiempo. Yo no te puedo mandar a armar estos procesos si vos estás trabajando 12, 14 horas por día. Lo primero que te tengo que ayudar es, obviamente, a definir tus objetivos, a liberar un poco de tiempo en tu agenda, aunque sea media hora por día, y esa media hora armar procesos para generar más productividad, más rentabilidad, para que de esa media hora después tengas 45 minutos y después una hora y después vayas armando ese círculo virtuoso y te salgas de lo que Robert Kiyosaki dice, la carrera de la rata. Después finalmente te terminás enamorando de los procesos, que por más que no te den ganas de ponerte a redactar uno y aplicarlo, te vas a enamorar del resultado porque vas a ver que tiene resultados casi inmediatos, aunque sean chicos. Y después, acumulando proceso tras proceso tras proceso, te vas a dar cuenta cómo ganaste un montón de tiempo o de rentabilidad. Y la lógica de negocio para un dueño gastronómico es casi exactamente la misma que para cualquier otro rubro. Sí, es verdad, todos pensamos que somos únicos en este universo, pero el 90% de los problemas de los negocios son iguales. Tal vez el 10% no lo son, pero es muy parecido al ser humano. Yo digo, no, yo soy totalmente diferente a esa persona. Sí, pero mis genes son 99,9999% idénticos. Es verdad que ese 0001 que estoy observando es diferente. Entonces, para eso yo diseñé este programa, que es para todos los rubros, donde nos basamos en ver las cosas comunes, como esto de armar procesos, es absolutamente para todos. Y después, obviamente, para personalizar la experiencia, está la interacción, está que vos me puedas hacer preguntas en vivo, que puedas escuchar las preguntas de otro, que tengas ejercicios para aplicar específicamente a tu negocio y ahí ese otro 10% se trabaja de esa manera. Te quiero decir entonces que definitivamente se puede profesionalizar un establecimiento gastronómico y terminar saliéndote del día a día. Yo no te digo que sea fácil, vas a tener que ponerle foco, vas a tener que ser algo metódico,
Pero después vas a ver cómo se vuelve ese círculo virtuoso y te vas a parecer cada vez más al modelo de una franquicia que tiene casi todos sus procesos armados y vas a tener un montón de tiempo libre para dedicarle más a tu familia, para hacer crecer tu negocio, para franquiciarlo, para lo que vos quieras. Pero bueno, no me creas nada a mí. Te voy a dejar acá con Martín, que nos cuenta su experiencia con el programa de Emprendedor Empresario. Martín es una persona que se dedica al rubro gastronómico. Pero antes que eso, te quería recordar que si te interesa conocer más sobre este programa o inscribirte, porque empieza el 30 de mayo de 2023, podés hacer clic acá en la descripción o ir directamente a danipressman.com y ahí tenés toda la información. Bueno, ahora te dejo, sí, con Martín. Buenas tardes, mi nombre es Martín Buono, estoy en el rubro de gastronomía y quería compartir un poco la experiencia en el taller con Dani, acá de emprendedor a empresario. Logré sistematizar las aperturas y el cierre del local con un checklist y cosas estandarizadas específicas para que el que abra y el que cierra funcionen todos de la misma manera. Después en el logro personal logré poder quedarme un día en home office trabajando, pero desde casa. No es un laburo remoto como otros rubros, pero lo aprovecho para planificar no solamente el laburo, sino también lo familiar, lo personal, tratar de crear, tratar de encontrar soluciones a algunas cosas que quiero mejorar. Lo que más me gustó del curso tiene que ver con la humanización que da Daniel en cuando explica. Es la misma experiencia que tengo yo en sí, y al haber escuchado eso en el podcast, fue lo que terminó decidiéndome que me anote. Haber terminado, no haber faltado ninguna clase. Trabajé intensivamente, pero queda mucho por delante. Dani siempre nos dice, pasitos pequeños y el objetivo se va a alcanzar en el mediano y largo plazo. Los resultados concretos, medibles numéricamente, por ahora son muy pocos, recién estoy comenzando, pero sí liberé la cabeza. Las cosas están planificadas en papel, tengo dónde ir a buscarlas, no tengo que estar pensando y sintiendo como ese peso de me puedo olvidar de algo. Usé la agenda me cambió un montón. Mi recomendación es que todo aquel emprendedor en la situación que se encuentre siente que tiene mucho para mejorar, que pruebe con el podcast y que medite si se va a anotar en el curso, porque vale la pena. La recomendación tiene que ver justamente con la mejora. Si hay ganas de mejorar, creo que es una buena beta lo que Dani nos ofreció. Se puede. Los rubros son muy diferentes, pero se puede adaptar a cada uno. Hay algo que Dani me marcó siempre en estas 10 clases: no todo es sistematizable, pero se puede mejorar. Y quería dejar un mensaje al emprendedor gastronómico, al empresario gastronómico, esos que madrugamos y nos acostamos tarde. Se puede delegar, se puede sistematizar. Básicamente en el rubro creo que lo que se puede es estandarizar. Hay un proceso que está buenísimo que lo vean, aunque sean los podcasts, que es en la selección de personal. Es como que es la base fundamental. Y después poder direccionar en un norte, cuando vean en el podcast o en el curso de Dani, los objetivos. Primero los personales, familiares y los empresariales, y creo que el rubro gastronómico puede profesionalizarse aún más, seas o no sea franquicia, como que la franquicia quizás está un poquito más estructurada, no es mi caso, pero se puede. Bueno, recordá entonces que si querés salirte del día a día de la operación, aunque sea un par de horas o un par de días a la semana, que tu empresa funcione de manera más autónoma, poder pensar de forma más estratégica o poder incluso reducir tu nivel de estrés, te invito a inscribirte a mi programa en vivo de Emprendedor Empresario Sistematiza tu negocio en danipressman.com o haciendo clic acá abajo en el link en la descripción.